Vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente expositor. Él es de la ciudad de Ventanas, provincia de Los Ríos, el licenciado David Pacheco Beltrán. Él es terapeuta respiratorio, además ostenta un diplomado como experto en rehabilitación cardiopulmonar por la Universidad San Francisco de Vitoria de Madrid. Le doy la bienvenida, licenciado David Pacheco Beltrán. Con gusto, doctor. Muchas gracias. ¿Cuál es el tema que tenemos, David, para hoy? Bueno, básicamente vamos a hablar sobre un tema, el manejo de secreciones y fluidos en el paciente con COVID. Perfecto. Es un tema muy interesante y de mucha importancia. Ya, entonces, para evitar el contagio. Perfecto. Ahorita lo vamos a dar con pantalla, con su presentación, y las preguntas las puedes dejar escritas por aquí para al final de la exposición del licenciado David Pacheco las podamos comentar, compartir y él nos comparta su conocimiento. Gracias a TV Redes y a la página Actualízate, Mundo Actualízate, Ventanas Los Ríos, Ecuador, y es una transmisión desde la página matriz, Dr. Carlos Medizal de Peñafiel. Listo, David, todo tuyo la exposición. Un ratito que estamos un poco atrasados con la imagen, entonces no me llega la diapositiva. Ok. Perfecto, ya está. Bueno, estamos directamente con el tema principal, que es el manejo terapéutico del paciente con COVID domiciliario y el manejo de secreciones y fluidos con este tipo de pacientes. ¿Sí? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, como le decíamos, las técnicas terapéuticas para el manejo de fluidos y secreciones con COVID. Ese es el tema principal. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una parte principal, y muy importante. ¿Por qué? Porque al manejar nosotros secreciones y fluidos de los pacientes infectados, tenemos que conocer algo muy importante, que es el método de contagio, la forma de contagio que tenemos con este tipo de secreciones, ¿sí? Entonces, el mecanismo de transmisión entre humanos, ¿cuál es? Este se produce a través de secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto con gotas respiratorias de más de 5 micras, ¿sí? Capaces de transmitirse a una distancia de 2 metros a través de las manos o superficies que han sido contaminadas. ¿Por qué es importante esta parte? Cuando uno hace un procedimiento terapéutico, ¿sí? Generalmente, muy aparte del tipo de técnica que se vaya a utilizar, siempre estamos en contacto con secreciones. Si vamos a realizar algún procedimiento, siempre vamos a estar en contacto con este tipo de gotas infectadas. Entonces, al saber que el contacto directo con estas gotas que contienen partículas con el virus, la probabilidad de contagio es muy alta, ¿sí? Entonces, de ahí depende mucho el cuidado que tengamos los que trabajamos con este tipo de pacientes y en este caso los cuidadores que van a estar en contacto con este tipo de pacientes en casa. Siguiente, por favor. Bueno, la valoración previa es muy importante, ¿sí? Dado que cada técnica o procedimiento que utilizamos en terapia respiratoria va encaminado a tratar una dolencia, en este caso al paciente que está infectado sí lo amerita. No todos los pacientes que están con infección por COVID-19 ameritan domiciliariamente un tratamiento con terapia respiratoria, ¿sí? Acordándonos siempre que el proceso principal es un proceso infeccioso, entonces debería ser tratado directamente con tratamiento farmacológico. Cuando iniciamos un proceso o un tratamiento con terapia respiratoria, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es importante siempre hacer una valoración previa.
¿sí? ¿Cuánto tiene de saturación de oxígeno? La saturación de oxígeno la podemos medir a través de un saturador, ¿sí? Que nos indica la cantidad de oxígeno que está mostrando el paciente a nivel sanguíneo. Es decir, el porcentaje de oxígeno que está en la sangre. Y dependiendo de eso, también nos dirá si el paciente necesita suministrarle adicionalmente oxígeno de soporte o no. Y si amerita un tratamiento de terapia respiratoria. Tomando en cuenta siempre algo, que la terapia respiratoria no solamente lo que se conoce como nebulización, pues esa es una técnica que se utiliza, un procedimiento que es parte de la terapia, pero que no es un todo. ¿Ah? Otro valor importante a tomar es la frecuencia respiratoria, ¿sí? ¿Cuántas respiraciones tiene el paciente por minuto? Esto depende mucho porque hay pacientes que poco a poco se van complicando y van entrando en un proceso de insuficiencia respiratoria y su frecuencia respiratoria siempre va aumentando un poco más, ¿sí? Entonces, valores por arriba de 28 o 30 respiraciones por minuto en un adulto es un valor a tomar en cuenta, peligroso. ¿Eh? La frecuencia cardíaca como tal, ¿sí? ¿Cuántos latidos tiene el corazón? Si el paciente está con una frecuencia cardíaca alta, si el paciente está con una frecuencia cardíaca baja, que está haciendo una bradicardia o una taquicardia, es importante antes de cualquier procedimiento terapéutico, ¿sí? Manejo de la presión arterial, saber cuánto está su presión arterial, si la presión arterial está normal, está alta o está baja. Todo depende también de qué técnica se puede utilizar o no, ¿sí? Y la temperatura del paciente, si está febril o no. Es importante también el estado de conciencia, si el paciente está colaborador o no, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos de la terapia respiratoria en sí, ¿sí? Sí, no sé si estamos okay, cambiado. Bueno, sí eran los objetivos de entrar primero, pero no hay problema. Sí, por favor. Ya, ok. Lo voy a nombrar, no aparece por ahí. De la terapia respiratoria, sí, ¿cuáles son? ¿Sí? Mejorar la sensación de disnea en primera parte. ¿Cuál es la sensación de disnea? La sensación de ahogo que tiene el paciente. Generalmente son pacientes disnéicos que dicen no puedo respirar, me falta aire. Entonces, dentro de ese parámetro nosotros tenemos que hacer un tratamiento terapéutico. ¿Cuál es el tratamiento terapéutico de entrada? Sería la oxigenoterapia para ver si el paciente necesita o no necesita un soporte de oxígeno, ¿sí? Y qué dispositivo va a necesitar. Eso depende mucho de cuánto esté saturando, ¿sí? La eliminación de secreciones. Y esto es muy bueno tomarlo en cuenta. ¿Por qué? No todos los pacientes en su fase inicial, en la fase aguda, son hipersecretores. Es decir, no son pacientes que tienen mucha secreción. Generalmente son pacientes que tienen tos seca, tos irritativa, aducen dolor en el pecho por el mismo cuadro inflamatorio, pero no tienen mucha secreción. Entonces, solo en el caso de que el paciente tenga secreciones, se lo puede atender en esta manera, ¿sí? Otro objetivo de la terapia respiratoria sería reducir las complicaciones en este caso, ¿sí? Las complicaciones que nos puede dar a futuro en el cuadro respiratorio, ¿sí? Otro de los objetivos sería preservar la función pulmonar, dado que los pacientes que presentan infecciones por COVID, al final de su recuperación, hay pacientes que terminan con una capacidad pulmonar disminuida hasta en un 30%. Entonces, ellos entran a otro tipo de terapia respiratoria con el tiempo, ¿sí? Ese tipo de terapia respiratoria va encaminado a la rehabilitación pulmonar, que lo veremos también un poquito más adelante. Otro de los objetivos sería prevenir y mejorar las disfunciones y discapacidad, ¿sí? Entonces, siguiente, por favor. No sé si entramos ahí a indicaciones ya. ¿Cuál tenemos? Ahí ya entramos con indicaciones. Ya, indicaciones de la terapia respiratoria domiciliaria, ¿sí? ¿Cuándo vamos a hacer ese tipo de terapia? Cuando hay evidencia de retención de secreciones, ¿sí? Con dificultad para expectorar. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente se siente taponado, se siente con moco, se siente con secreción y no puede expectorar, no puede botar la secreción. Entonces, en este caso está indicado, ¿sí? Y cuando la tos es muy deficiente,
y no permite la capacidad de drenaje. Es decir, que no permite la capacidad que el paciente pueda eliminar la secreción. Siguiente, por favor. Entramos ahí sí con las contraindicaciones. Como lo decíamos anteriormente, ¿no? Está contraindicado precisamente en pacientes con tos seca o improductiva. Recordemos que las técnicas de terapia respiratoria no son exclusivamente para disminuir o quitar la tos, en este caso. No trata la tos como tal, ¿sí? Trata otros procesos que relacionados con el tratamiento pueden hacer que la tos disminuya. Pero es importante destacar esto, ¿sí? No podemos ejecutar alguna técnica de terapia respiratoria si el paciente presenta tos seca y es improductiva, ¿sí? Otra de las contraindicaciones es que los pacientes diagnosticados con COVID y con hipoxemia severa que requieran ya un tratamiento hospitalario y una previa intubación, ¿sí? Y pacientes febriles. Siguiente, por favor. La bioseguridad del cuidador. Ok, este es un tema muy importante, ¿sí? Es característico que el contagio se dé de la manera que lo habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Por estar en contacto con las partículas o micropartículas de aerosol que genera el paciente cuando tose, cuando habla, cuando estornuda. Esto genera que las partículas se queden en el ambiente un momento, ¿sí? Y también genera un contagio con las personas cercanas. Cuando un cuidador, ¿sí? Que es importante que el cuidador tenga toda la bioseguridad que le corresponde. Los equipos de protección individual, que son los conocidos los EPI, ¿sí? Que consisten en la protección respiratoria con guantes, ropa de protección, protección ocular y facial, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a protección ocular y facial, estamos hablando que tienen que utilizar unas gafas de protección. Tienen que utilizar mascarilla, no mascarilla de tela. Los que están en contacto directo con los pacientes, así como lo están los médicos que están en tratamiento con ellos, el cuidador que está en constante trato con este paciente debe utilizar la misma protección, ¿sí? Mucho más en el tema que estamos hablando. Si el cuidador va a colaborar en casa con el tratamiento respiratorio, ¿sí? Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Recomendaciones. Bueno, sí, recomendaciones, porque sí, es importante también esto, ¿sí? Antes de entrar al cuadro técnico. ¿Por qué? Porque no todos los cuidadores cumplen con un perfil adecuado para realizar la posición de cuidador, ¿sí? ¿Quiénes se excluirán de estar en contacto con este tipo de pacientes o que estén con sospecha de este tipo de pacientes? Son las personas que de alguna u otra forma pueden generar o desarrollar formas más graves de COVID, ¿sí? Mujeres embarazadas, personas con enfermedad crónica, en este caso los síndromes metabólicos, cardiopatías, diabetes, problemas respiratorios, hipertensos, o personas que estén inmunodeprimidas, ¿sí? También, en lo posible, que el cuidador sea una persona menor de 60 años, ¿sí? Que son las personas que menos factores de riesgo tienen. Siguiente, por favor. Técnicas indicadas. Ok. Las técnicas indicadas, ¿sí? La terapia respiratoria aplicar en este contexto es especialmente varios tipos, ¿sí? Las nebulizaciones. Se ha hablado mucho sobre el uso de las nebulizaciones, el por qué la nebulización y el por qué no se debe de hacer la nebulización. Y este es un punto que tenemos que aclararlo bastante bien. ¿Por qué? La nebulización no le causa un daño al paciente con COVID, ¿sí? La nebulización, si no se registran los protocolos adecuados, puede generar aerosolización y va a contagiar a los que están al lado. Es decir, el virus se puede expandir dentro del tratamiento nebulizado. Por eso, en pacientes con sospecha o con COVID no se está realizando la nebulización como tal, ¿sí? Y se está utilizando otro tipo de terapia, ¿sí? A base de spray con alocámara, que es lo que generalmente estamos usando en este momento para evitar el contagio, ¿sí? Estamos buscando alternativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la nebulización siempre ha sido importante para generar la parte
fluidificante de la vía respiratoria, la parte de hidratación de la vía respiratoria, lo que no nos proporciona en este caso los sprays, ¿sí? Entonces, siempre una buena hidratación en la vía respiratoria a base de este tipo de técnica nos genera que las secreciones no se acumulen, que fluyan mejor y que puedan ser expectoradas de mejor manera, ¿sí? Los drenajes de secreciones, ¿sí? Y las modificaciones de flujo respiratorio también son técnicas que se pueden utilizar, ¿sí? Recordando algo principal, que el contagio se da por el flujo, ¿sí? Expedido del paciente en forma de aerosol. Es decir, cuando el paciente tose, cuando el paciente hace un flujo excesivo para botar aire, cuando el paciente sopla, expide el virus también al ambiente. Y estas técnicas son técnicas que incurren a eso. Y uno tiene que esforzar al paciente a que haga flujos respiratorios largos para que pueda movilizar secreciones. Entonces, todo este tipo de consideraciones son de alto riesgo, ¿sí? Lo que podría aumentar un proceso infeccioso en todos los cuidadores. Siguiente, por favor. Oxigenoterapia. Ya. Ok. Bueno, estamos ahorita en una situación donde todo el mundo está buscando tanques de oxígeno, todo el mundo quiere oxigenar a sus pacientes y la desesperación nos lleva o nos conlleva a que haya un caos en el momento y desabastecimiento de oxígeno. ¿Cuándo necesita o cuándo se considera que un paciente vaya a requerir de oxígeno? La pauta siempre es la siguiente y lo hemos recalcado porque desde que apareció el virus, toda la sociedad y toda la sociedad médica ha hecho un cambio, ¿sí? No estuvimos preparados para esto. Generalmente es importante que demos a conocer también a los familiares, que tampoco los familiares están preparados para esto. Para aplicarle oxígeno a un paciente tenemos que tomar en consideración muchas cosas, ¿sí? No es el hecho solamente del que el paciente diga me siento ahogado y le aplicamos tanto oxígeno sin saber qué cantidad ponerle, ni cuánto ponerle, ni qué dispositivo utilizar. Es importante adquirir los oxímetros, los pulsioxímetros, ¿sí? Que no son aparatos que no son costosos ya y se los puede adquirir. ¿Por qué? Porque el oxígeno se debe aplicar exclusivamente a pacientes que lo necesiten. Saturaciones por debajo de 93, 92, 90% van a requerir oxígeno. Lo normal es que un paciente oxigene es de 95 a 99%, ¿sí? En estado normal, gozando de buena salud. La disminución de esto genera hipoxemia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizaremos la oxigenoterapia? La vamos a utilizar justamente en este tipo de pacientes, cuya saturación esté por debajo del 93%, ¿sí? 90% va a necesitar. ¿Qué tipo de dispositivo también va a utilizar? Depende mucho de las necesidades del soporte del paciente, ¿sí? Todo esto tiene que ser supervisado. El médico le indicará qué tipo de dispositivo utilizar, si va a utilizar una cánula nasal, si el paciente va a utilizar una mascarilla, todo depende de la cantidad de oxígeno que el paciente vaya a requerir, ¿eh? Porque hablando de oxígeno también estamos hablando de un medicamento y debe ser dosificado. Siguiente, por favor. Creo que ahí entran nebulizaciones. Sí, ajá. Esto es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El uso de los nebulizadores, si es de necesidad frente al riesgo que se está corriendo al momento, exclusivamente con la infección, ¿sí? Lo que recomendamos de momento son los usos de cámaras espaciadoras con spray, que son los indicados para no generar tanto aerosol. Estamos en la búsqueda de cómo suplementar este uso. Hoy, de paso, en nuestra página subimos un video de un paciente que no tiene COVID, ¿sí? Sino que estamos redactando un sistema de nebulización cerrada, ¿sí? Para evitar expansión del virus, ¿sí? Es decir, que la neblina de la nebulización no se expande en el ambiente, ¿sí? Redactamos un instrumento de expiratorio con un filtro, ¿sí? Para que en la expiración el paciente no bote el virus al ambiente. Es importante esto porque será una manera en la que a futuro podamos realizar un tratamiento con más seguridad para todos.
el problema son los costos no de tratamiento, los costos de tipo de equipo subirían, pero hay una alternativa para poder volverlos a ejecutar. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ok, y estamos con las técnicas. Bueno, aquí tenemos un cuadro con las técnicas de higiene bronquial, ¿sí? Que generalmente se están utilizando en este momento. Y lo había explicado hace un rato. El riesgo al realizar esta técnica de contagio es grande, ¿sí? Estamos utilizando métodos donde el paciente tenga que elaborar un flujo mayor para que este flujo mayor vaya eliminando secreción, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? De que el paciente utilice una boquilla, ¿sí? Lo hacemos respirar y que haga una expiración forzada, ¿sí? Nosotros estamos adaptando a la boquilla un filtro para evitar un poco la expansión del virus, ¿sí? Pero son técnicas que son exclusivamente necesarias cuando el paciente está con demasiada secreción, ¿sí? No lo estamos utilizando en todos los pacientes, no se deberían utilizar en todos los pacientes con COVID. Siguiente, por favor. No percutir, ¿sí? Todo el asunto del tratamiento de fisioterapia respiratoria durante los últimos años han cambiado, ¿sí? Y han cambiado para mejorar la técnica en realidad y ver los beneficios que tiene el paciente con este tipo de procedimientos. El no percutir. ¿Cuál es la percusión? Recordamos cuando cogíamos al paciente y le damos golpes en la espalda para que el paciente supuestamente pueda eliminar el moco. Eso no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque se demostró que la aplicación de una percusión en la pared del tórax, ¿sí? Puede originar algunos efectos adversos, que son broncoespasmos. ¿Cuál es el broncoespasmo? Cuando el bronquio se estimula y genera que se cierre. Entonces, va a tener una dificultad respiratoria por broncoespasmo. Acompañado de esto, el paciente va a saturar. Entonces, lo que menos queremos es que un paciente que ya tiene una tendencia a desaturar genere más desaturación de oxígeno. Entonces, la caída del oxígeno va a ser mayor, ¿sí? Puede generar taquicardias o sibilancias, que son los generales silbidos en el pecho, que es muy común en los asmáticos, ¿sí? Entonces, siendo muy extremadamente peligroso en esto, utilizarlas en este tipo de cuadros. Entonces, evitemos golpear, ¿sí? Evitemos golpear al paciente cuando esté tapadito de moco y sentamos que no puede desgarrar. ¿eh? Evitemos eso. Siguiente, por favor. Ok, esto es importante y lo hice notar hace un rato al comienzo. El problema de la infección por COVID generalmente no es solo el de la fase aguda, ¿sí? Los pacientes que sobreviven, que son tratados, que son hospitalizados y que salen ya dados de alta, son pacientes que van a tener una capacidad pulmonar disminuida en un 30%, ¿sí? Entonces, este tipo de pacientes van a necesitar un tipo de terapia. En este tipo de casos existe la terapia de rehabilitación pulmonar, ¿sí? La terapia de rehabilitación pulmonar es la que lo va a adaptar otra vez al paciente a que su capacidad pulmonar en lo posible vuelva a ser normal, ¿sí? Entonces, es importante conocer las fases de la enfermedad y las fases donde va a ser o ir acompañado de la terapia. Siguiente, por favor. Rehabilitación pulmonar. Ya, lo que hablábamos hace un momento, el paciente que va a necesitar rehabilitación pulmonar, ¿cuáles van a ser los beneficios para este tipo de pacientes? ¿Sí? Y este tipo de pacientes acudirá a su rehabilitación junto con su acompañante, en este caso su cuidador, que es el que le va a ayudar en el hogar a realizar ciertos procedimientos que se van a indicar dentro del programa. ¿Sí? La readaptación al esfuerzo físico es importante. Los pacientes que terminan y salen del cuadro, son pacientes que se sienten cansados, no pueden caminar, no pueden subir escaleras, no pueden realizar sus actividades normalmente como las hacía antes, precisamente por eso, porque hay una readaptación, un fallo para realizar algún esfuerzo físico, ¿sí? Los programas de rehabilitación van encaminados exclusivamente a esto, ¿sí?
Reeducación del patrón respiratorio también es importante, ¿sí? A enseñarlo al paciente a respirar otra vez mejor, ¿sí? Para que eso nos ayude a mejorar una ventilación, ¿sí? Hay partes, como se explicaba anteriormente, cuando la capacidad pulmonar está disminuida, hay partes del pulmón que han sido afectadas. Son pacientes que muchas veces terminan con algún tipo de fibrosis pulmonar y toca rehabilitar ese pulmón y manejar exclusivamente mejor las secreciones, la movilidad del tórax y un fortalecimiento de los músculos respiratorios. Y esto conlleva el cuadro, en realidad, los programas de rehabilitación pulmonar, adaptados a nuestro medio, por supuesto. Siguiente, por favor. No sé cuál sigue. Bueno, la recomendación sigue siendo la misma, ¿no? No tenemos cura, al momento no hay vacuna, el tratamiento, todos los tratamientos son de soporte, son tratamientos para paliar un poco la enfermedad. Lo único que podemos hacer en este momento es quedarnos en casa, ¿sí? ¿Cuánto durará esto? En realidad no lo sabemos, pero sé que va a durar mucho más del tiempo predicho. La idea es que no nos contagiemos todos al mismo tiempo. Tenemos que ser consecuentes con nuestros vecinos, con nuestros familiares. El sistema de salud está colapsado no solamente porque haya o no un buen servicio, no se trata de eso. El sistema de salud está colapsado por la cantidad o la demanda de pacientes, ¿sí? Un país no puede atender ciertos millones de habitantes al mismo tiempo, es imposible, no está preparado ningún país para tener una capacidad sanitaria tan grande. Lo demostró España, lo demostró Italia, lo demostró China. Entonces es importante que todos tomemos conciencia en esto, ¿sí? ¿Cuándo termina? No sabemos. No sabemos. Está en nosotros seguir con las recomendaciones, seguir con la paciencia. Es muy difícil para muchos, es muy difícil. Creo que es una prueba grande para la humanidad y es donde va a demostrar lo mejor o lo peor de cada uno, ¿sí? Debemos ayudarnos unos con otros y a ver cómo nos va en un futuro con todo esto. David, tenemos una pregunta. David, ¿cómo estás? Sí, gracias. sí, claro. Mira, hay una pregunta que ya la respondiste. ¿Cuáles son los niveles óptimos de saturación y los de frecuencia cardíaca? ¿Lo puedes repetir nuevamente? Esta pregunta la hace la abogada Pablo Morales. Los niveles de saturación de oxígeno normales se cataloga de 95 a 99%. ¿Sí? Cuando un paciente necesita aplicación de oxígeno adicional, soporte de oxígeno, cuando su saturación empieza a disminuir por debajo del 93%. ¿Sí? El dispositivo que se elija va a ser dependiendo de eso y el tiempo determinado que tenga el oxígeno. ¿Sí? Generalmente ese es un valor importante, ¿sí? Muy importante en este tipo de pacientes. Son pacientes que desaturan y cuando un paciente desatura nos va indicando que hay un mayor compromiso en su salud, ¿sí? Entonces las medidas a tomar no solamente es que el paciente nos está saturando 90, 89 y nosotros seguimos aplicando la misma cantidad de oxígeno en la casa y el paciente se sigue complicando. Cuando un paciente necesita asistencia, está con una saturación ya por debajo de un 90%, ya tenemos que tomar otro camino, ¿sí? El paciente tiene que ser intervenido, tiene que asistir a un centro de salud porque el paciente está en una etapa de complicación. Perfecto. Yo también compartí el enlace tuyo de tu página, el enlace, para que sea visto. Está saliendo en pantalla chiquita. Para que sea visto y la gente siga tu página. Ahí está la técnica que tú estabas mencionando. De pronto, algún contacto, por si acaso alguien quiera contactarte contigo, para dejarlo aquí anotado. Bueno, mi número de teléfono me pueden contactar, ¿sí? Al 0980 396486, ¿sí? Que es mi número personal. Cualquier duda, cualquier recomendación que deseen, me pueden poner en contacto conmigo, ¿sí? Sin ningún problema. Ya, yo tenía una pregunta y ya tú la respondiste también, ¿no? No toda nebulización significa terapia respiratoria. De pronto, la técnica que tú usaste con la inhalocámara cubre la boca y de esa manera no sale ninguna partícula. De pronto, ¿tienes alguna inhalocámara por ahí cerquita tuyo? Porque en la foto no la tienes. En la foto ahí estaba lo que es la inhalocámara, ¿no?
es como una técnica respiratoria aparte, porque de pronto la gente piensa que solo nebulización es una terapia. Y en cuanto a las vaporizaciones, ¿qué dices tú al respecto de las vaporizaciones? Bueno, generalmente la cuestión con la vaporización sigue siendo lo mismo, ¿sí? El paciente que genera algún tipo, una cosa que está comprobada, la temperatura que ocasiona el vapor, generalmente nosotros podemos sostener, no mata el virus, ¿sí? Eso está comprobado, no hay una temperatura que diga que es tolerable a la vía respiratoria para que mate el virus. El problema de la vía respiratoria, cuando hay un proceso neumónico, va mucho más allá de una vaporización o una nebulización, ¿sí? ¿Qué recomendamos cuando utilizan vaporización? Que generalmente lo utilizan con eucalipto y ahora le están poniendo más. Generalmente se queda a nivel de nasofaringe, ¿sí? No es un vapor que llegue a la vía respiratoria baja, sin que nos pueda causar de pronto algún tipo de problema. Es más, en el transcurso de estas semanas, he tenido muchos pacientes con problemas respiratorios ocasionados por vaporizaciones, ¿sí? No por el virus, ¿sí? Por vaporizaciones. Irritación de vía respiratoria por contacto al vapor de agua. Entonces hay que tener un poquito de cuidado y hay que tener mucho cuidado con los niños, ¿sí? No someter a los niños a este tipo de procedimientos porque sí causa un daño mayor en ellos, ¿sí? Cada cual utiliza su técnica y son técnicas ancestrales, pero honestamente no hay un beneficio directo, sobre todo con el virus no, ¿sí? Con el virus no. También hay mucha información maliciosa que se da en redes sociales, no todo es cierto, ¿sí? Hay pacientes que se están complicando, y eso lo argumenté el otro día en nuestra página, hay pacientes que se están complicando por automedicarse, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones hay que tomarlas con un poquito de responsabilidad y más mesura, ¿sí? Sobre todo nuestros adultos mayores, nuestros niños. Entonces, el cuidado siempre debe ser importante desde la información cierta, ¿sí? Hay evidencia científica de muchas cosas y la evidencia científica en salud y en medicina siempre va a prevalecer. Perfecto, esa ha sido la exposición del licenciado David Pacheco Beltrán, experto en terapia respiratoria. Palabras finales, ya para cerrar el tema contigo, me ha parecido muy aprovechoso. Espero que las personas que nos están viendo lo puedan constatar y ya saben qué es una nebulización, cuándo no se puede hacer nebulización, el tema del uso del oxígeno como un kit, debemos estar preparados para esta manera por el solventar. Tu palabra final es, David. Bueno, agradecer por la oportunidad. Siempre es importante dar a conocer un poco más a la ciudadanía de lo poco que uno sabe, precisamente para contribuir con esto, ¿sí? La situación no es fácil, ¿sí? Y no va a ser fácil por mucho tiempo. Debemos de informarnos, pero informarnos bien, por favor. No podemos caer en ese bache que estamos cayendo en este momento de la desinformación, sobre todo en salud, ¿sí? Sobre todo en salud. Es importante porque hay personas que están perdiendo su salud por mala aplicación de alguna técnica o algún procedimiento médico. Entonces, es importante que nos informemos. Muchas gracias, doctores. Esperemos una próxima oportunidad también compartir un poquito de enseñanza con ustedes. Seguro, David, esa ha sido la participación de David Pacheco. Pues vamos a prepararnos para la siguiente exposición. De pronto, para las personas que tienen familiares con COVID, etiquétalos aquí para que de esta manera le vaya a servir la información, porque seguramente dicen, no, yo por qué voy a ver esa información si no tengo ningún familiar con COVID-19, eso es cuento, eso es mentira, es falso. Entonces, si de pronto tú tienes algún amigo que está pasando esta situación, etiquétalo aquí para que de esta manera pueda ver esta información, porque vamos a estar hablando en este primer congreso virtual sobre el síndrome del cuidador en la época del COVID, cómo afrontarlo y cuáles son las medidas para que dé una asistencia efectiva. Entonces, en el primer tema hablamos con la doctora Isabel Zamora, en la cual habló los signos y síntomas leves, cuando puedes pensar que se está complicando la situación. Luego entramos con la siguiente exposición de la magíster Cindy Cuenca, ella es psicóloga clínica. Hablamos sobre los conceptos del síndrome del cuidador. No sé si ya tenemos lista la otra persona, ¿no? Entonces ya vamos a hacer contacto con la siguiente expositora para de esta manera continuar con nuestro primer congreso virtual.
y ahorita que terminamos con el licenciado David Pacheco Beltrán en el tema de terapia respiratoria. Como verás, los temas son muy importantes, esto ha sido estudiado, el síndrome del cuidador, para que no te canses, no te fatigues en el momento que tú tengas un familiar afectado con esta enfermedad y lo puedas resolver de tu casa y en qué momento debes ir a un centro de salud. Vamos a